Bien, vamos a determinar un problema de reactivo limitante, en el cual tenemos 50 gramos de carbonato de sodio, al cual lo hacemos reaccionar con otros 50 gramos de ácido clorhídrico para obtener cloruro de sodio más dióxido de carbono y agua. Nos piden los gramos de cloruro de sodio que obtenemos y los litros de dióxido de carbono medidos a una temperatura de 57 grados centígrados y a una presión de 874 milímetros de mercurio. Bien, nos tenemos que dar cuenta de que es un problema de reactivo limitante porque partimos de masas de los dos reactivos que intervienen en la reacción. Por lo tanto, debemos saber, antes de resolver los gramos de cloruro de sodio y los litros de CO2, cuál de los dos reactivos, el carbonato de sodio o el ácido clorhídrico, es el que se agota antes en la reacción, es decir, el reactivo limitante. Bien, antes de nada, como hemos visto en clase, lo primero que tenemos que determinar son una serie de pasos previos. El primero que vamos a determinar es el ajustar la reacción. Bien, para ajustar la reacción, pues aquí tenemos, dos átomos de sodio y aquí uno, por tanto habría que poner aquí 2 moles de cloruro de sodio y necesitamos, al poner un 2 aquí, pues otros 2 átomos de cloro y así ajustamos con el agua. Por lo tanto aquí también ponemos un 2. Y de esta manera tenemos la reacción ajustada. Segundo paso que tenemos que determinar es poner las condiciones de temperatura y presión en las unidades que a nosotros nos interesan, que son la temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósferas. Por lo tanto, 57 grados centígrados son 273 más 57, 330 Kelvin. Y de igual manera pasamos la presión de milímetros de mercurio a atmósferas. Aplicamos el factor de conversión, una atmósfera 760 milímetros de mercurio, que nos van los milímetros, y conseguimos una presión de 1,15 atmósferas. Y lo último que nos queda, después de haber calculado estas dos cosas previas, es determinar las masas molares de las dos, en este caso, dos reactivos que vamos a necesitar y también la del cloruro de sodio. Pues procedemos a calcularlas y vemos que un mol de carbonato de sodio pues son 2 por un mol de átomos de sodio, que son 23 gramos, más 12, que es el carbono, más 3 por 16 del oxígeno. Es decir, la masa molar del carbonato de sodio es 106 gramos. Hacemos lo mismo con el ácido clorhídrico, hidrógeno 1 gramo, más, aquí se nos olvida poner la G, más 35,5 gramos de cloro. Con lo cual tenemos 36,5 gramos. Y lo último, la masa molar del cloruro de sodio, que son 23 gramos del sodio más 35,5 gramos de cloro, con lo cual nos da 58,5 gramos. Bien, una vez determinadas estos pasos previos, vamos a calcular quién de los dos reactivos que tenemos, el carbonato de sodio o el cloruro de hidrógeno, o ácido clorhídrico en este caso, es el limitante. Para ello, pasamos nuestras cantidades, que son, tenemos 50 gramos de carbonato de sodio y 50 gramos de cloruro de hidrógeno, lo pasamos a moles. ¿De acuerdo? Como ya sabemos cuál es la masa molar, pues decimos que un mol de carbonato de sodio tiene una masa molar de 106,
gramos, con lo cual esto nos queda que la masa molar o sea, los moles de carbonato de sodio que tenemos es 0,47 moles de carbonato. Hacemos lo mismo con el ácido clorhídrico y decimos que un mol de ácido clorhídrico tiene una masa de 36,5, como ya sabíamos. Con lo cual tenemos 1,37 moles de ácido clorhídrico. Bueno, estas son las cantidades, importante, cantidades iniciales que tenemos de carbonato y de ácido clorhídrico. Lo que vamos a determinar ahora es qué cantidad es la que necesitamos, suponiendo que uno de ellos se consume totalmente. Escribimos nuestra suposición, que vamos a hacer, por ejemplo, con el carbonato de sodio, pero se podría haber hecho también con el ácido clorhídrico. Entonces decimos, si se consume todo el carbonato de sodio, ¿cuánto ácido clorhídrico necesitamos? Muy bien, pues todo nuestro carbonato de sodio son los moles que tenemos, es decir, los 50 gramos de los que partimos. Pues tenemos 0,47 moles de carbonato de sodio, y en la reacción estequiométrica que teníamos al comienzo, que hemos ajustado, vemos que el carbonato de sodio y el ácido clorhídrico reaccionan 1 a 2, es decir, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de carbonato. Mol y mol se nos va, y necesitamos de ácido clorhídrico, necesitamos 0,94 moles de HCl. ¿De acuerdo? Estos moles son los que necesitamos. ...0,4 moles de HCl se necesitan, vuelvo a repetir, para que se agote, para que se consuma todo el carbonato, que es menor, si os dais cuenta, que los 1,37 moles de clorhídrico que teníamos inicialmente. Conclusión, el ácido clorhídrico es el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque tenemos más moles de los que realmente necesitamos. En consecuencia, si el ácido clorhídrico es el reactivo en exceso, el carbonato de sodio es el reactivo limitante. Una vez que tenemos determinado quién es el reactivo limitante, que es el paso previo para poder calcular la masa que necesitamos de cloruro de sodio y el volumen de CO2. Vamos a determinar primero los gramos de cloruro de sodio. Para determinar los gramos de cloruro de sodio, tomamos los moles del reactivo limitante, que hemos dicho que es el carbonato, y por lo tanto los moles de carbonato que reaccionaban eran 0,47. 0,47 moles de carbonato. La reacción estequiométrica entre el carbonato y el ácido clorhídrico, como hemos visto en la reacción inicial, es, el ácido clorhídrico y el cloruro de sodio es 1 a 2, por lo tanto ponemos 2 moles de cloruro de sodio reaccionan con 1 mol de carbonato. Mol y mol se nos va, y sabiendo ya la masa molar del cloruro de sodio, que hemos dicho, lo hemos calculado previamente, es 58,5, pues ponemos el factor de conversión, 1 mol de cloruro de sodio,
son 58,5 gramos de NaCl. El resultado que nos da de esto es 55 gramos de cloruro de sodio. El apartado B consiste en determinar el volumen de CO2. Litros de CO2. Bien, pues previamente tenemos que calcular los moles de CO2 que reaccionan con el carbonato de sodio, que ya hemos dicho antes que es nuestro reactivo limitante. 0,47 moles de carbonato. La reacción entre el carbonato y el CO2 es 1 a 1, por lo tanto un mol de CO2 reacciona con un mol de carbonato y de aquí obtenemos 0,47 moles de CO2. Una vez que tenemos los moles de CO2, vamos a la ecuación de los gases ideales y determinamos el volumen. Por lo tanto, el volumen de CO2 es igual a los moles de CO2 por la constante de los gases, por la temperatura, entre la presión. Moles de CO2 los hemos calculado, 0,47. R sabemos que vale 0,082 siempre y cuando la temperatura la expresemos en grados Kelvin y la presión en atmósferas. Lo hemos hecho antes de comenzar el problema. La temperatura eran 57 grados centígrados, es decir, 330 grados Kelvin, y la presión 1,15 atmósferas. Resultado de esto, 11,06 litros de CO2. Y con esto hemos terminado.